Imaginen, los arrestan por un asesinato que no cometieron. Los meten en prisión, donde otros reclusos los golpean. Pasan allí más de un año. Y el verdadero asesino, mientras tanto, vive tranquilamente en la casa de al lado. Esta historia trata de lo fácil que el sistema puede equivocarse y de lo difícil que es desenterrar la verdad cuando un criminal sabe esconderse. Dentro de cualquier comunidad, incluso la más unida, pueden esconderse personas capaces de cosas terribles. El problema es que reconocerlas de antemano es casi imposible. Parecen como todos los demás. Trabajan, saludan a los vecinos, van a las mismas tiendas. La investigación se alarga durante años. Las pistas se enfrían. Los testigos olvidan detalles. Y cuando finalmente se encuentra al culpable, la justicia no siempre logra alcanzarlo. El 3 de mayo de 1979 nació Jessica Began. Tenía 3 hermanas. Toda la familia vivía en Sitka, un pueblo diminuto en Alaska, EU. Un punto apenas visible en el mapa. Una población de unas 9,000 personas. Sin industria, sin gigantes tecnológicos. Lo único de lo que vivían aquí era la pesca, tanto comercial como recreativa. Aquí se conocían todos, recordaban quién trabajaba dónde, quién tenía qué hijos, quién se había mudado cuándo. Hombres, mujeres, incluso niños desde temprana edad sabían manejar una caña de pescar, sabían de pesca. Era su forma de vida, su idioma, su modo de existencia. Jessica también entendía del asunto. En los años 90 era una escolar de Alaska como cualquier otra. No destacaba especialmente. Le gustaba pescar, eso sí, pero su verdadera pasión se convirtió en la cocina. Podía pasar horas frente a la estufa, experimentando con especias, probando nuevas recetas. Soñaba con ingresar a la universidad justo después de graduarse y obtener una profesión de chef. No solo cocinar en casa para la familia, ella quería más. Abrir su propio establecimiento algún día, crear menús. Sorprender a la gente con el sabor. Pasaba todo su tiempo libre en la cocina. Su madre sonreía, viendo a su hija pesar los ingredientes con concentración, anotar las proporciones en un cuaderno gastado. Lo que más le gustaba a Jessica era hornear pasteles con su madre antes del Día de Acción de Gracias. En esos días organizaban una verdadera maratón culinaria. La casa se llenaba con el olor a canela, vainilla, masa fresca. Sus hermanas corrían a la cocina, agarrando trozos de masa. Su padre se asomaba del trabajo, olfateando. Eran días buenos. Familiares y amigos la conocían no solo como una cocinera talentosa. Jessica era independiente. Decía lo que pensaba. No tenía miedo de discutir, de defender su punto de vista, de espíritu libre, segura de sí misma. Cuando entraba en una habitación, algo cambiaba en ella, como si se añadiera aire o algo así, energía. Un par de semanas antes de su 17º cumpleaños, el perro de la familia desapareció de casa. Una historia doméstica común que se convirtió en una pesadilla. La familia buscó durante mucho tiempo. Recorrieron los alrededores, pegaron anuncios, preguntaron a los vecinos. En algún momento todos se rindieron, se cansaron, decidieron que el perro no regresaría. Solo Jessica siguió creyendo. Todos los días salía a buscarlo. Llevaba consigo la golosina favorita del perro. Llamaba su nombre al vacío. No dejaba que los demás se rindieran. Decía, está cerca, lo siento. Y la verdad estuvo de su lado.
Al final, la mascota fue encontrada. Fue un momento feliz. El perro regresó a casa, sucio, flaco, pero vivo. Jessica lo abrazó, llorando de alegría. Faltaban solo unos días para su cumpleaños. Ella lo interpretó como una buena señal, como un presagio de algo bueno. No sospechaba que el destino le deparaba algo completamente diferente. El 4 de mayo de 1996, por la tarde, Jessica, de 17 años, fue a casa de su hermana mayor, que vivía en una caravana cerca de la casa familiar. La caravana estaba en una pequeña parcela, rodeada de pinos. Desde allí se veía la bahía. Allí organizaron una fiesta con motivo de su cumpleaños. Se reunió un grupo, amigos de la escuela, algunos conocidos de la hermana. La música sonaba suave. En Sitka no era costumbre hacer ruido. Alguien trajo un pastel de la panadería local. Alguien más tarjetas hechas a mano. Todo transcurrió sin incidentes. Se reían, hablaban de los planes para el verano, de quién iba a qué universidad después de la graduación. Jessica estaba de muy buen humor. Bromeaba cuando la felicitaban. Hablaba de sus planes de ingresar a la escuela de cocina. Sus ojos brillaban. Sentía que la vida apenas comenzaba. A última hora de la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, la cumpleañera miró el reloj. El toque de queda casi había terminado. Sus padres se preocuparían. Tomó su chaqueta y se despidió de su hermana. Quedaba aproximadamente 1 kilómetro hasta casa por un carril bici que cruzaba el parque local. El camino atravesaba un denso bosque, una ruta habitual que había recorrido docenas de veces. Oscureció, pero Jessica no tenía miedo. Nadie en Sitka tenía miedo. Aquí todos se sentían seguros. En su pueblo, los crímenes más graves en los últimos años eran pequeños robos. Una bicicleta robada de un portal, una lata de cerveza sacada de una tienda. Nada violento había ocurrido en décadas. La gente no cerraba las puertas por la noche. Los niños jugaban hasta tarde. Uno de los chicos de la fiesta, el hijo de un policía local, se ofreció a llevarla a casa en coche, pero Jessica se negó. Dijo que solo tardaría 10 minutos. Quería pasear antes de dormir, respirar aire fresco, digerir las impresiones del día. La estudiante de secundaria se adentró confiadamente sola en el bosque. Su silueta se disolvió en la oscuridad entre los árboles. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Cuando el toque de queda terminó y su hija no apareció, los padres se preocuparon. Primero solo se miraron. Luego el padre se levantó, se acercó a la ventana, miró hacia la calle. Vacío. La madre miró el reloj. 5 minutos más. Luego, 10 más. La familia no tenía teléfonos móviles. No pudieron contactar directamente. La madre fue al teléfono, marcó el número de su hija mayor. La llamada no fue atendida de inmediato. Cuando la hermana respondió, se oyó sorpresa en su voz. Confirmó. Jessica se había ido hacía mucho tiempo, más de 1 hora. Se sorprendió y se alarmó. ¿Por qué no estaba en casa todavía? Intentó calmar a sus padres. Sugirió que Jessica podría haberse encontrado con amigos en el camino, haberse entretenido charlando con ellos, o haber decidido continuar la celebración en algún otro lugar. Quizás había pasado por casa de algún compañero de clase. Pero la explicación no sonaba convincente. Todos lo entendían. Antes, la chica nunca llegaba tarde si prometía ir. Era responsable, puntual. Si decía, estaré a las 10, significaba que estaría a las 10. Un toque de queda incumplido era algo nuevo, algo incorrecto. Los padres no demoraron.
El padre se puso la chaqueta, se subió al coche y se dirigió a la comisaría local. El viaje duró unos minutos. Entró, se acercó al oficial de guardia y le explicó brevemente la situación. La voz le temblaba. El agente de policía levantó la vista de los papeles, escuchó atentamente. Asintió, anotó los detalles. Volviendo a casa, el padre miraba a los lados, escudriñaba la oscuridad entre las casas, esperaba ver a su hija caminando por el arcén, ver que todo era solo un malentendido, que ahora entraría en casa, se disculparía por el retraso, que todo estaría bien. Pero Jessica nunca apareció. Su madre estaba sentada en la cocina, mirando por la ventana. Sus manos apretaban una taza de té frío. La ansiedad se convirtió en miedo. Tenía un nudo en la garganta. Algo había salido mal. Ella lo sentía. En la comisaría, la denuncia fue tomada en serio. Varios policías se dirigieron de inmediato a la caravana de la hermana de la desaparecida. Recopilaron toda la información. Descripción de Jessica, sus fotografías, qué llevaba puesto, qué ruta solía tomar. La hermana hablaba con dificultad, sus manos temblaban, se sentía culpable. Debería haber insistido en que llevaran a Jessica, no debió dejarla ir sola. Luego, los policías se dirigieron a la senda para bicicletas en el parque. Encendieron las linternas, alumbraron a lo largo del sendero, buscando entre los arbustos a los lados. Rápidamente quedó claro, no la encontrarían en el propio sendero. No había rastros, ni objetos caídos, ni señales de lucha, nada. Ampliaron la zona de búsqueda y comenzaron a rastrillar el bosque. Se movían lenta y metódicamente, iluminaban bajo cada arbusto, miraban detrás de cada árbol. No hubo resultados. En la oscuridad todo se complicaba. Las ramas golpeaban en la cara. La tierra estaba mojada por la lluvia reciente. Al día siguiente, la búsqueda continuó desde el amanecer. Voluntarios del pueblo se unieron a ellos. La gente venía en familias, traían termos con café, formaron una cadena y caminaron por el bosque. Llamaban el nombre de la chica. El silencio les respondía. El 6 de mayo todo cambió. Uno de los participantes del grupo de búsqueda, un hombre de unos 50 años, pescador local, se detuvo junto a un arbusto. Se inclinó, levantó algo del suelo, una camisa. La tela estaba mojada, sucia, la giró en sus manos. Llamó a los demás. La camisa coincidía con la que Jessica había llevado a la fiesta, azul claro, con un estampado floral. El área circundante comenzó a ser examinada aún más a fondo. La gente se movía a 4 patas, apartando hojas, inspeccionando cada centímetro de tierra. La tensión aumentaba. Todos entendían. Si encontraron ropa, significaba que ella estaba cerca. 2 horas después, a menos de 100 metros del carril bici, uno de los detectives, un joven que se había mudado recientemente a Sitka, notó una extraña porción de tierra. Se detuvo, se puso en cuclillas, pasó la mano por la superficie. La tierra parecía como si la hubieran removido recientemente, fresca, suelta, diferente del suelo circundante. Levantó la vista y llamó a sus colegas. Trajeron una pala. Comenzaron a cavar con cuidado. Nadie hablaba, solo el sonido de la pala contra la tierra rompía el silencio. A poca profundidad, quizás medio metro, encontraron el cuerpo de la chica, sin ropa, la piel pálida, cubierta de tierra y hojas, una tumba poco profunda.
La víctima yacía de lado, acurrucada en posición fetal. De lo contrario, simplemente no habría cabido en el hoyo. Algunos de los policías se dieron la vuelta. Alguien maldijo en voz baja. Incluso sin autopsia, estaba claro. La chica había sido brutalmente atacada y había muerto de forma violenta. Uno de los detectives la reconoció por una fotografía que les habían dado sus padres. Era Jessica Vigan, 17 años. Ayer había celebrado su cumpleaños. Un forense fue llamado al lugar del hallazgo del cuerpo. Llegó un hombre mayor con cabello canoso y gafas. Había trabajado en Sitka durante más de 20 años. Había visto de todo: ahogados, víctimas de accidentes, suicidas. Pero no había habido asesinatos en mucho tiempo. Mucho tiempo. Se puso los guantes, se agachó junto al cuerpo. Lo examinó cuidadosamente, tomando notas en su cuaderno. Su rostro permanecía impasible, pero su mandíbula se tensó. El forense registró moretones debajo de los ojos y varios hematomas en la cara. A juzgar por las lesiones, la chica había sido golpeada en la cabeza. Varios golpes, fuertes. Pero la causa de la muerte fue asfixia. Lo más probable es que los golpes se infligieran para desorientar a la víctima, reprimir su resistencia y romper su voluntad de luchar. En la boca y la garganta encontraron una gran cantidad de suciedad: tierra, arena, pequeñas piedras. Podría haber obstruido las vías respiratorias. Posiblemente, el criminal se la metió intencionalmente en la boca para que la chica no gritara, para que los vecinos no oyeran, para que nadie acudiera en su ayuda. Según otra versión, simplemente la empujó con la cara contra el suelo. La sujetó hasta que dejó de resistirse. El agresor no tenía intención de dejar viva a la víctima. La estranguló con las manos. Quedaron marcas en el cuello, huellas dactilares, moretones oscuros. El asesino apretó la garganta con tal fuerza que le rompió la laringe. El cartílago se fracturó. Esto requirió un esfuerzo considerable. Según la reconstrucción, Jessica fue atacada cuando caminaba por el sendero y casi había salido del bosque. Probablemente el criminal la estaba esperando a la salida. Sabía que tomaría ese camino. O casualmente estaba allí en el momento justo. Inmediatamente la golpeó para inmovilizarla. Luego la arrastró de regreso al bosque, a unos 100 metros del sendero. Lejos de miradas indiscretas. La violó, la mató, la enterró superficialmente, a toda prisa. Se recogieron muestras de ADN del cuerpo, cabello, fluidos biológicos. Se suponía que ayudarían a encontrar al asesino. Las tecnologías del 96 ya permitían hacerlo. Lo principal era encontrar con qué compararlas. La crueldad y la muerte de la adolescente conmocionaron a todos los lugareños. Cuando la noticia se extendió por el pueblo, la gente no podía creerlo. Se detenían en las calles, hablaban en voz baja. Las mujeres lloraban, los hombres apretaban los puños. Esto no podía haber sucedido en Sitka, no aquí, no en su pueblo. La familia Vegan sufrió con dificultad la pérdida. La madre no salió de su habitación durante varios días. El padre envejeció 10 años en una noche. Las hermanas de Jessica se mantuvieron unidas, lloraron juntas, intentaron apoyar a sus padres. Se mantuvieron unidas porque de otra manera era imposible. El único consuelo podría ser solo la captura del asesino,
solo la justicia. El día del adiós a la víctima, más de 1,500 personas se congregaron en la iglesia local, prácticamente toda la ciudad. La gente estaba de pie en los pasillos, en la calle frente a la entrada. No había suficientes asientos. El sacerdote habló de la vida, de la pérdida, de la esperanza, pero las palabras sonaban vacías. Todos miraban el ataúd cerrado al frente. Todos pensaban en una cosa: ¿quién lo hizo? La gente quería apoyar a la familia, querían saber el nombre del criminal. Estaban confundidos y asustados. Si el asesino pudo hacerle esto a Jessica, significaba que podía hacérselo a cualquiera, a la hija de alguien, a la hermana de alguien. Después de que comenzó la investigación, los residentes dejaron de ir al parque. El carril bici quedó desierto. Los padres les prohibieron categóricamente a sus hijos ir allí, ni siquiera de día, ni siquiera en grupo, de ninguna manera. El parque se convirtió en un lugar que todos evitaban. La comisaría fue inundada de llamadas. Llamaban de la mañana a la noche. Todos exigían respuestas. ¿Qué están haciendo? ¿Cuándo encontrarán al asesino? ¿Por qué todavía no han arrestado a nadie? Los oficiales de turno no daban abasto para responder, pero los investigadores aún no tenían respuestas. Los detectives se hicieron cargo del caso de inmediato. Organizaron un grupo de trabajo. Comenzaron a estudiar el entorno más cercano de la víctima. Jessica era sociable, tenía muchos amigos, compañeros de clase, conocidos del club de cocina, niños del vecindario. Muchos de ellos habían asistido a la fiesta de su cumpleaños. Entre los invitados había varios chicos. Ellos fueron los primeros en llamar la atención de los investigadores. Hombres jóvenes, adolescentes. Las estadísticas decían: la mayoría de las veces, la víctima es asesinada por alguien conocido. Era necesario revisar a todos, realizar interrogatorios, verificar coartadas, recolectar muestras de ADN. Además de los interrogatorios, se tomaron hisopos bucales a los jóvenes para análisis. Algunos accedieron de buena gana, querían ayudar en la investigación. Otros estaban nerviosos, pero tampoco se negaron. Entendían, una negativa levantaría aún más sospechas. Entre los sospechosos, incluso se encontraba el hijo de uno de los policías que trabajaban en el caso. Un joven de 18 años, recién graduado de la escuela. Cayó bajo sospecha porque había estado en la fiesta de la hermana de Jessica. Ella les contó a los detectives que el joven había coqueteado con la fallecida. Se sentaba cerca de ella, bromeaba, intentaba llamar su atención. Llamaron al chico para interrogarlo. Vino con su padre. Se sentó a la mesa, con las manos sobre las rodillas. No negó. La chica le gustaba desde hacía tiempo. Quería proponerle salir en la fiesta. Reunió valor, se acercó, le habló. Pero Jessica no le dio una respuesta clara. Dijo que lo pensaría. Sonrió, pero de manera algo indefinida. A pesar del rechazo, el chico afirmó que lo tomó con calma. No se ofendió, no se enfadó. Entendió que ella simplemente no estaba lista. Más tarde, cuando la fiesta terminaba, él le ofreció llevarla a casa en coche. Quería ayudar, quería asegurarse de que llegara a salvo. Pero Jessica se negó, dijo que llegaría en 10 minutos. Quería dar un paseo antes de acostarse. Eso se convirtió en su error fatal. El hijo del policía parecía sinceramente preocupado.
Estaba angustiado por la muerte de la chica que le gustaba. La voz le temblaba al responder las preguntas. Tenía los ojos rojos. Se notaba que no había dormido en noches. Se comportó de forma natural, abiertamente. Esto atenuó las sospechas hacia él. Pero confirmar o refutar definitivamente su implicación solo era posible a través de un análisis de ADN. El chico entregó muestras voluntariamente. Incluso insistió en ello. Dijo, por favor, compruébenlo. Quiero que encuentren a quien hizo esto. El resultado llegó una semana después. No coincidió. Su ADN no coincidía con el material recolectado del cuerpo de Jessica. El chico fue completamente excluido de la lista de sospechosos. Pero el caso estaba lejos de un punto muerto. La policía aún tenía decenas de candidatos por investigar. Los adolescentes con los que los detectives habían hablado fueron siendo eliminados de la lista gradualmente. Algunos tenían una coartada sólida, estaban en casa con sus padres, estaban en el trabajo. El ADN de otros no coincidía. El círculo se estrechaba, pero el asesino parecía haberse disuelto. 10 días después del asesinato, a primera hora de la mañana, un hombre llegó a la comisaría. El oficial de turno levantó la vista de sus papeles. Frente a él estaba un hombre bajo, con el pelo despeinado. La ropa estaba arrugada y de ella emanaba un olor a pescado y sudor. Richard Binga, 34 años, trabajaba como ayudante en el colegio comunitario local. Acarraba cajas, recogía basura, reparaba pequeñas averías. El salario era bajo, pero le alcanzaba para comida y bebida. Vivía en su barco de pesca, amarrado en el puerto de Sitka, una pequeña embarcación curtida por el tiempo. La cubierta estaba pelada, la pintura se había desconchado. Dentro, una cabina estrecha, con una litera angosta, una estufa de queroseno y pilas de revistas. Un estilo de vida casi como el de un indigente, pero era su elección. Así era más fácil. Era conocido en la ciudad como alcohólico. A menudo se emborrachaba hasta perder el conocimiento. Se le veía en bares, en los bancos del muelle, a veces simplemente tirado en algún lugar. No se le notaba agresión, un borracho tranquilo, pero cuando estaba ebrio podía hacer tonterías. Por ejemplo, pasar la noche entre los arbustos porque olvidó el camino a su barco, o quedarse dormido en un banco del parque. Lo más sospechoso para la policía era que su barco estaba a solo un par de cientos de metros del lugar donde encontraron el cuerpo de Jessica. ¿Coincidencia o algo más? Richard no vino para contar cómo vio el crimen o al asesino. Él declaró, y su voz temblaba, que él mismo podría haber estado involucrado en el asesinato de la chica, pero no recordaba nada. Estaba completamente borracho el día que ella murió. El oficial de turno dejó la pluma, miró atentamente al hombre, llamó a un detective. Según Richard, se despertó por la mañana en las afueras del parque, entre los arbustos. Estaba tirado en la tierra mojada, todo su cuerpo temblaba. Le dolía la cabeza horriblemente. Tenía un sabor a bilis en la boca. Se levantó, miró a su alrededor. No entendía cómo había llegado allí. Fue hacia su barco y de camino compró café en un kiosco. Y allí, en el kiosco, escuchó a la gente hablar. Cerca habían violado y asesinado a una chica, en el parque, no lejos del puerto. Desde el principio, su declaración parecía extraña. El hombre estaba extremadamente angustiado. Apenas contenía las lágrimas. Los labios le temblaban.
Las manos le temblaban, ya fuera por la resaca o por los nervios. Estaba muy preocupado por su posible implicación. Repetía: pude haberlo hecho. Realmente no recuerdo, pero pude. Richard recordaba algunos fragmentos de la noche, cómo iba a algún lugar, cómo tropezó, cómo arrojó algo grande al agua, como si se estuviera deshaciendo de algunos objetos o incluso de un cuerpo, pero no podía decirlo con certeza. Todo estaba borroso, como en una niebla. Su historia contradecía los datos recopilados. El agua no figuraba en absoluto en el caso de Jessica. El cuerpo fue encontrado en tierra, en el bosque. Nada de agua. Sin embargo, parte de sus pertenencias personales nunca fueron encontradas. Posiblemente el asesino sí se estaba deshaciendo de algo. Los detectives se miraron. Decidieron verificarlo. Fueron con Richard al lugar donde había arrojado algo. Él los llevó al muelle, señalando con incertidumbre: aquí, o un poco más allá, no lo recuerdo con exactitud. Llamaron a un equipo de buceo. 2 hombres con trajes de neopreno bajaron al agua. Examinaron el fondo metódicamente, cuadrado por cuadrado. Solo encontraron un par de botellas de cerveza vacías y una lata oxidada. Nada más. No obstante, decidieron observar a Richard con más atención. Su historia era absurda, pero ¿y si realmente sabía algo? ¿Y si estaba tratando de insinuar sin atreverse a decirlo directamente? Los detectives empezaron a indagar más a fondo. Descubrieron que Richard tenía una compañía de amigos, los mismos marginados, aficionados a la bebida. Se reunían en el muelle, traían cerveza barata, se sentaban hasta que oscurecía. Y tenían un pasatiempo favorito. Se burlaban de Richard. Leían en voz alta el periódico local, la sección de noticias criminales. Por lo general, en Sitka, ocurrían incidentes menores. Alguien robó productos de una tienda, alguien rompió un escaparate, alguien se peleó en un bar. Los amigos siempre le decían a Richard con caras serias: «Oye, seguro fuiste tú. Ayer te emborrachaste, no recuerdas nada, así que lo hiciste tú». Richard era infantil, fácilmente influenciable. Lo creía, en serio. Empezaba a preocuparse, a torturarse con sentimientos de culpa por algo que no había cometido. Una vez, los detectives lo averiguaron por el mismo gerente, incluso llevó pescado a la tienda. Lo puso en el mostrador y dijo: «Probablemente lo robé de aquí ayer, aquí lo devuelvo». El gerente se sorprendió. Revisó las grabaciones de las cámaras de vigilancia de los últimos días. Richard no aparecía en ellas en absoluto. Le explicó esto al hombre cortésmente. Le devolvió el pescado. Lo acompañó fuera del supermercado. Sacudió la cabeza. Un tipo extraño. Cuando se enteró de lo de Jessica, Richard cayó una vez más en esa trampa. Los amigos, al parecer, volvieron a bromear. Dijeron algo como: «Ayer te emborrachaste tanto que pudiste haber matado a cualquiera. Quizás fuiste tú». Y esta vez se lo tomó demasiado a pecho. Así que terminó en la comisaría para hacer una confesión. El hombre no sabía en absoluto lo que le había pasado a Jessica. No conocía los detalles. Su historia sonaba absurda desde el principio. A pesar de esto, Richard pasó varias horas en interrogatorios. Los detectives intentaron averiguar la verdad. Estaba sentado a la mesa en la pequeña sala de interrogatorios. El techo bajo, una sola lámpara en el techo, las paredes de color amarillo sucio. Las manos apoyadas sobre la mesa. Los dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su camisa. Inmediatamente admitió que tenía una grave dependencia del alcohol. Bebía todos los días.
A veces se emborrachaba tanto que se desmayaba. En estado de embriaguez podía cometer actos imprudentes y luego no recordar nada. Los lapsos de memoria eran algo común para él. El hombre subrayó: eran sus amigos quienes creían que él pudo haberle hecho daño a Jessica. El propio Richard insistió en que una vez más se había emborrachado y no recordaba nada. Solo momentos fragmentados: cómo iba a algún lugar, cómo caía, cómo arrojaba algo al agua. A pesar de lo poco convincente de su relato, la información debía ser verificada. Los detectives sacaron la carpeta con los materiales del caso. La abrieron. Le mostraron al hombre fotografías de Jessica. Él las miró, frunció el ceño, sacudió la cabeza. Ni siquiera reconoció a la chica. Dijo: «No sé quién es». Luego le pidieron que describiera cómo estaba vestida la víctima. Richard intentó recordar. Habló con incertidumbre. «¿Quizás vaqueros o una falda? No recuerdo». Dio una descripción completamente incorrecta. Nada coincidía. Richard no sabía nada sobre las heridas que había sufrido la fallecida. No sabía la causa de su muerte. Seguía creyendo que pudo haber arrojado el cuerpo al agua y que ella se ahogó. Los detectives le explicaban: «No, ella no se ahogó», pero él no entendía. A pesar de todo esto, seguía sintiendo culpa. Era evidente. Lloraba. Se secaba los ojos con la manga. Repetía: «Lo siento, no quise, no recuerdo, pero si fui yo, lo siento». Los detectives continuaron con la investigación. No se apresuraron a eliminar al hombre de la lista de sospechosos. Realizaron varios análisis forenses. La comparación de cabellos de una persona ajena encontrados en el cuerpo de la fallecida no mostró coincidencia con Richard. El color, la estructura, todo era diferente. El análisis de fluidos biológicos masculinos también dio resultado negativo. El ADN no coincidió. Luego, los detectives comenzaron a reconstruir los movimientos de Richard la noche del asesinato. Interrogaron a sus compañeros de copas. Se descubrió que el hombre estaba demasiado lejos del parque en el momento del ataque a Jessica. En ese momento, alrededor de las 10 de la noche, estaba bebiendo en el otro extremo de la ciudad, en un bar cerca de la estación de autobuses. El barman lo confirmó. Varios clientes habituales también. Richard regresó a su barco solo después de medianoche. Cruzó el parque a pie, era el camino más corto. Y, al parecer, simplemente se durmió entre los arbustos por costumbre. Se despertó por la mañana, escuchó la noticia y decidió que él era el culpable. A pesar de todos estos hechos, la no coincidencia del ADN, la coartada, el desconocimiento total de los detalles, el 15 de mayo de 1996, Richard fue arrestado. Fue acusado de asesinato. ¿Por qué? Porque él confesó. Porque la presión pública sobre la policía era enorme. Porque no había otros sospechosos. Porque necesitaban a alguien, a quien fuera. Pasó largas horas en la comisaría siendo interrogado. Los detectives lo presionaban. Le decían: «Tú mismo viniste, tú mismo confesaste. ¿Por qué ahora te niegas?». Richard se contradecía en sus declaraciones. Lloraba, asentía, se negaba, volvía a asentir. Finalmente obtuvieron su confesión final. Dijo lo que querían escuchar. Firmó los papeles con mano temblorosa. Después de esto, el hombre fue enviado a prisión a esperar el inicio de las audiencias. El juicio fue programado para un año después. Un largo año de espera. Al principio,
Todo transcurrió con relativa calma. A Richard no lo pusieron inmediatamente en una celda con otros presos. Era una cuarentena protectora, una celda separada, contacto mínimo con otros. Duró varios meses. Se sentaba solo, miraba la pared, pensaba en cómo todo había salido mal. ¿Cómo había terminado allí en absoluto? A veces lo visitaba un abogado asignado por el Estado, un joven recién licenciado. Trabajó, pagó impuestos, no tuvo problemas con la ley, se comportó discretamente. Durante ese tiempo formó una familia, se casó. A los pocos años se divorció de su primera esposa. Se desconocen las razones. En 2010, Stephen decidió cambiar de vida y mudarse. Vendió su casa en Sitka, vendió el taller. Se fue a Arkansas. Allí el clima es más cálido, la tierra más barata. Compró una pequeña granja. Adquirió cabras y gallinas. Para 2019 ya tenía una nueva esposa llamada Bárbara. Se conocieron en la iglesia. La mujer era viuda, buscaba compañía. Stephen le pareció amable y confiable. Se casaron un año después de conocerse. Stephen también tenía 2 hijos adultos de relaciones anteriores, Justin y Brittany. De vez en cuando visitaban a su padre. La relación era tensa, pero se mantenía. Cuando los detectives de Sitka se fijaron en él, Stephen tenía 66 años. Trabajaba como operador de excavadoras en una obra local. Un trabajo duro, pero bien pagado. Llevaba una vida ordenada y tranquila. Los investigadores establecieron, en el momento del asesinato de la colegiala, él tenía 43 años. La edad, la fuerza física, todo encajaba. Ahora estaban seguros de estar en el camino correcto. Sin embargo, era necesario estudiar a fondo a este hombre y reunir pruebas de su implicación en el caso. Se necesitaba una certeza del 100%. En 2020, los detectives de Sitka llegaron a la comisaría de policía del estado de Arkansas. Concertaron una reunión con sus colegas locales. Explicaron la situación. Pidieron ayuda. El anciano, Stephen Branch, era considerado culpable de un asesinato cometido 24 años atrás. Planeaban recopilar información adicional y solicitar una muestra de su ADN. Para obtener pruebas irrefutables, era necesario superar dificultades burocráticas, tramitar una solicitud a través de la fiscalía, obtener una orden para la toma forzosa de una muestra si el sospechoso se negaba a cooperar voluntariamente. Luego, se realizaría un análisis comparativo en el laboratorio. Los policías decidieron no perder tiempo. Mientras los abogados se ocupaban del papeleo, ellos tenían la intención de hablar personalmente con Stephen, para observar su reacción, intentar obtener su consentimiento voluntario para la entrega de ADN. Para este momento, habían pasado exactamente 24 años desde el asesinato de Jessica Bagan. Toda una era. Las tecnologías habían cambiado. El mundo había cambiado. Pero el crimen permanecía sin resolver. Era domingo, un día claro. Los detectives llegaron a la casa de Stephen por la tarde. La granja estaba en las afueras del pueblo, rodeada de campos. Una casa vieja con porche. Cerca había un granero y corrales para animales. El sospechoso veía tranquilamente un partido de fútbol en el sofá de casa. Su esposa preparaba la cena en la cocina. Sonó el timbre de la puerta. Stephen se levantó, se acercó a la puerta, la abrió. Ante él había 2 hombres de civil, con sus identificaciones en la mano. Se presentaron.
De inmediato, sin largas introducciones, le informaron que estaban tratando de resolver un crimen cometido hace casi un cuarto de siglo en Alaska. Steven se quedó inmóvil. Su rostro palideció. Estaba confuso. Los invitó a entrar de forma automática, sin realmente darse cuenta de lo que hacía. Se sentaron a la mesa de la cocina. Su esposa salió, dejándolos solos. Los detectives sacaron sus cuadernos. Steven parecía confundido, pero confirmó que había vivido en Sitka la mayor parte de su vida, hasta que se mudó a Arkansas hace 10 años. Sí, trabajó allí como mecánico. Sí, recordaba esa ciudad. Los detectives mencionaron un nombre: Jessica Began. ¿Le sonaba ese nombre? Steven sacudió la cabeza. Dijo, no tengo idea de quién es, y no estoy involucrado de ninguna manera en su asesinato. Su voz era tranquila, pero sus manos se tensaron. El hombre incluso afirmó que no recordaba que hubiera ocurrido algo tan horrible en su ciudad natal. ¿El asesinato de una menor? No había oído hablar de ello. Naturalmente, esto sonaba inverosímil. La comunidad local había discutido la historia de Jessica en todas partes. Fue una tragedia que conmocionó a toda la ciudad. 1,500 personas en el funeral. Los periódicos escribieron sobre ello durante meses. No haber oído hablar de este caso viviendo en Sitka era simplemente imposible. Los detectives se miraron. Uno de ellos se inclinó hacia adelante. Explicó con más detalle. El asesinato había sido el caso más sonado en las últimas décadas en la historia de Sitka. Una joven de 17 años fue violada y asesinada. La encontraron en el parque, enterrada. Stephen seguía afirmando que no sabía nada. Sacudía la cabeza. Y esto parecía una mentira. Los detectives lo sentían. Él debía saber lo que le había pasado a la chica. Todos lo sabían. En cualquier caso, no se apresuraron a presionar. Mantuvieron un tono tranquilo. Le pidieron que proporcionara una muestra de ADN. Explicaron, esto ayudaría a excluirlo de la lista de sospechosos. Solo una formalidad. A pesar de la tranquilidad de los detectives y el intento de mostrar que no consideraban a Stephen culpable, él se mostraba reacio a cooperar. La pausa se prolongó. Miraba la mesa. Sus dedos jugaban con el borde del mantel. Le explicaron directamente. Si se negaba a proporcionar el material voluntariamente, simplemente vendrían con una orden. Y entonces tendría que entregar una muestra de ADN de todos modos. La ley estaba de su lado. A pesar de esto, Stephen se negó. Dijo, no lo haré. Se levantó de la mesa, les pidió que se fueran. Los detectives se miraron, asintieron, se levantaron, dejaron sus tarjetas de visita sobre la mesa. Dijeron, volveremos, con una orden. Salieron. Los agentes de la ley subieron al coche y se marcharon. Regresaron a la comisaría y empezaron a tramitar los documentos. Todo iba según el plan. La orden estaría lista en 1 o 2 días. Luego regresarían, tomarían la muestra por la fuerza, análisis y el caso cerrado. Pero el principal sospechoso no tenía intención de rendirse. No tenía intención de esperar. Pasó poco más de media hora después de la partida de los investigadores. Recibieron una llamada en la comisaría de policía de Arkansas. El agente de turno descolgó. Al otro lado estaba una mujer. Su voz era histérica, jadeante. Afirmó que se llamaba Barbara Branch, que era la esposa de Stephen y que había encontrado a su marido en la granja, en la parte trasera de la propiedad, detrás del granero. Él había ido allí en su camioneta justo después de que se fueran los detectives. Ella no entendió al principio para qué,
Pensó que había ido a revisar la valla, como de costumbre, pero pasó el tiempo y él no regresaba. Se preocupó. Fue a buscarlo. Lo encontró junto a un viejo tractor. La camioneta estaba cerca, la puerta abierta. Stephen yacía en el suelo. Al lado, un rifle, una herida de bala en la cabeza. Bárbara gritaba por el teléfono, lloraba desconsoladamente. No entendía qué estaba pasando, por qué lo había hecho. Los detectives acababan de irse. ¿Qué le habían dicho? No dejó confesión alguna, ni notas, nada. Simplemente tomó el rifle de la casa, subió a la camioneta, se fue detrás del granero y disparó. Debido a esto, su familia no tenía idea de cómo interpretar este acto. ¿Fue esto una confesión de culpabilidad o simplemente miedo al juicio, incluso si era inocente? Cuando los detectives locales y sus colegas de Sitka llegaron al lugar, encontraron a un hombre con una herida de bala en la cabeza. Ya había fallecido. El cuerpo se había enfriado. La ambulancia confirmó la muerte. El lugar fue inspeccionado, sin signos de lucha, sin rastros de extraños. Suicidio, sin lugar a dudas. Basándose en la orden obtenida que ya habían logrado tramitar para entonces, se tomaron muestras de ADN del cuerpo del difunto, un hisopo bucal, una muestra de sangre. Se enviaron al laboratorio para un análisis urgente. La investigación posterior tomó 2 semanas. El resultado llegó a principios de agosto. Una coincidencia del 100%. El perfil de Stephen Branch coincidía completamente con las muestras recolectadas del cuerpo de Jessica Vigen 24 años atrás. Esto significaba que era culpable del ataque a la chica. La violó, la mató, la enterró y durante 24 años vivió con ello, criando una familia, trabajando, sonriendo a los vecinos. Lamentablemente, se llevó a la tumba todos los detalles del asesinato. Nunca sabremos el motivo exacto, si fue un accidente o si acechaba a sus víctimas de forma deliberada. ¿Fue Jessica la única o hubo otras de las que nadie sabe? El 10 de agosto de 2020, el jefe de policía de Sitka fue a la casa donde vivía la familia Vigen. Él mismo, en persona, era importante. Tocó a la puerta. La madre de Jessica abrió. Vio su rostro. Entendió que algo había pasado. Lo invitó a pasar. Llamó a su marido. Se sentaron en el salón. El mismo salón donde 24 años antes habían esperado noticias de su hija desaparecida, donde esperaban que regresara. El jefe de policía informó a la familia de la víctima. Finalmente habían encontrado a su asesino, Stephen Branch, 66 años, ex residente de Sitka. La genealogía genética lo había identificado. El ADN coincidió al 100%. No se pudo hacer justicia. Stephen nunca podrá ser juzgado. Se suicidó cuando los detectives fueron a verlo. No dejó ninguna confesión. Simplemente se pegó un tiro. La familia recibió la noticia de forma ambivalente. Por un lado, alivio. Supieron la verdad. Supieron el nombre del asesino. 24 años de incertidumbre habían terminado. Por otro lado, amargura. No habría juicio. No habría oportunidad de mirarle a los ojos. No había respuestas a las preguntas. ¿Por qué Jessica? ¿Qué le hizo? ¿Sufrió? ¿Hubo últimas palabras? Más tarde,
Los padres de la víctima hablaron con los periodistas al respecto. Dieron una breve entrevista. La madre habló en voz baja, lentamente. Estamos agradecidos de que la verdad finalmente haya salido a la luz, pero eso no traerá de vuelta a nuestra hija. Nada la traerá de vuelta. Al día siguiente, el 11 de agosto, se celebró una rueda de prensa. La sala estaba llena. Periodistas de publicaciones locales, varios canales federales. El caso atrajo la atención de todo el país. El departamento del sheriff de Sitka enfatizó: después de 24 años, finalmente habían logrado resolver el crimen. Esto fue posible gracias a la genealogía genética, una nueva tecnología que está cambiando las investigaciones en todo el país. El caso de Jessica Vegan se convirtió en el tercero en Alaska que permitió descubrir la verdad mediante este método. Los detectives expresaron la esperanza de que otros casos sin resolver también se esclarezcan de esta manera. Respecto a todos estos eventos, Richard Binga, el mismo hombre que pasó poco más de un año entre rejas por un crimen que no cometió, también hizo sus comentarios. Los periodistas lo localizaron en Montana, lo llamaron, le pidieron una entrevista. El hombre accedió, fue a un estudio local, se sentó frente a la cámara. Ahora tenía más de 50 años. Su rostro estaba demacrado, arrugado. Sus manos temblaban, no por nervios, sino por una enfermedad. Dijo que todavía sufría las consecuencias de lo que vivió en prisión, físicas y psicológicas. Las palizas dejaron su huella. El miedo, la humillación, nada de eso había desaparecido. Richard nunca pudo suprimir por completo su adicción al alcohol. La promesa que se hizo a sí mismo después de su liberación no resistió la prueba del tiempo. Seguía bebiendo con frecuencia. No hasta el olvido, como antes, pero sí regularmente, para ahogar los recuerdos. Para este momento, el hombre había desarrollado esclerosis múltiple. El diagnóstico se había establecido hacía 2 años. La enfermedad progresaba. Sus manos temblaban. Caminar se volvía más difícil. Los médicos decían, el estrés podría haberla provocado, la experiencia en prisión, el trauma psicológico. Él seguía subsistiendo con trabajos ocasionales. Ayudaba en la granja donde vivía. Colaboraba con pequeñas reparaciones. Ganaba poco, lo suficiente para vivir. Richard declaró a los periodistas que había borrado su ciudad natal de su vida. No tenía intención de volver a Sitka, nunca. Fue esa ciudad la que destruyó su vida. Allí lo acusaron, siendo inocente. Allí lo encarcelaron, allí lo golpearon. Allí todos los que lo conocían le dieron la espalda. Continuando el diálogo, el hombre enfatizó que tenía esperanzas en su exabogado, aquel joven que lo defendió en el juicio. Quizás él vea su entrevista y se ponga en contacto con él. Tenían asuntos pendientes. Después de casi 25 años, Richard no había recibido ninguna compensación por su encarcelamiento, ni disculpas de la policía, ni compensación económica, nada. Formalmente lo habían absuelto, el caso fue cerrado, pero nadie asumió la responsabilidad por el error. Todavía esperaba poder remediarlo. Esperaba que el abogado lo ayudara a presentar una demanda para obtener justicia, aunque fuera parcial, aunque fuera un reconocimiento de la culpa. La cámara se apagó. Richard se levantó, caminó lentamente hacia la salida. Sus hombros estaban encorvados, sus pasos inseguros. El periodista lo observó mientras se iba. Pensó que en esta historia
había 2 víctimas: Jessica Began, quien murió a los 17 años, y Richard Binga, a quien el sistema destrozó, acusándolo de algo que no había cometido. Mientras tanto, el verdadero asesino vivió tranquilamente durante 24 años. Trabajó, formó familias, crió hijos. Y solo la genealogía genética, una nueva tecnología que no existía en el 96, permitió dar con él. Pero ni siquiera entonces se hizo justicia. Stephen Branch eligió el suicidio. Se llevó el secreto a la tumba.